Y estamos nuevamente en tu programa de PJ, la radio. De la Arquidiócesis de Los Ángeles. Muy bien, chicos. Bueno, gracias nuevamente por estar un video más con nosotros. Seguimos transmitiendo desde el Congreso de Educación Religiosa de la Arquidiócesis de Los Ángeles, aquí en el Convention Center de Anaheim. Y ahora tenemos a uno de los conferencistas nuevamente, que ha estado dando un tema muy especial en el Congreso. Ese es el padre Sergio Noé Obando. Buenas tardes, padre. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Muy bien, gracias, padre. ¿Cómo se encuentra en este día? Es un día especial, mucha gente, mucho ánimo, un montón de gente con ganas de aprender, mucha gente joven también aquí en Anaheim. Sí, ¿verdad? Vamos a ir directamente al tema. La conferencia que usted acaba de terminar, ¿no? Sí. Acaba de salir de la conferencia. Se llamaba Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús nos llama a la santidad. ¿A qué llevaba el tema? ¿Cuál era la profundidad de la conferencia? Bueno, la conferencia era principalmente una conferencia bíblica, tratando de explicar el significado del mensaje de Jesús, pero también llamar a las personas a lo que se ha olvidado, especialmente en nuestro tiempo, que es un llamado a la santidad. Cuando Jesús dice ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, es lo mismo que decir sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. La santidad, lamentablemente en el mundo en el cual vivimos, no es algo de lo cual se hable mucho, o si se lo habla se lo refiere a la historia o a la vida de los santos, siendo que la realidad y la santidad y la perfección tiene que ser algo que es característico de todo creyente, de todo católico. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre la conferencia? ¿No? Ok. Padre, dice aquí que directamente habló del capítulo 5 de Mateo, ¿sí? Sí, la frase esa, ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, está en la mitad del Sermón de la Montaña. Okay. Entonces, cuando Jesús habla, no simplemente dice que tenemos que hacer algo, sino que Él nos da el modo o los motivos por el cual uno tiene que ser santo y cuál es el camino que tiene que seguir. Por eso, después de explicar Él las bienaventuranzas, después de explicar que los cristianos están llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo, Él dice sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, en las bienaventuranzas, yo hice una explicación de lo que son las virtudes de la bienaventuranza, que lamentablemente no son apreciadas, nunca fueron apreciadas, y es precisamente por eso, por lo cual Jesús las recalca. Por ejemplo, el ser pacíficos, el ser misericordiosos, la pureza. Todas esas cosas, la mansedumbre, en el mundo de hoy no se valoran, al contrario, se promueve algo que es contrario a eso. El hombre exitoso, el joven exitoso del día de hoy, no es una persona que es mansa, sino que se presenta como exitosa aquella persona que se puede llevar el mundo por delante, sin importar a quién pueda herir en el camino, con tal de encontrar sus propósitos. Jesucristo nos propone otra clase de virtudes que son olvidadas. El tema de la justicia, tener una justicia con los demás, tratando de luchar por los derechos de los demás, es parte de la obligación de toda aquella persona que quiere ser semejante a nuestro Padre Celestial. Y para el joven actualmente, que hablamos, ya nos dice usted de que el mundo lo ha llevado a lo contrario de lo que es la bienaventuranza, pero el mensaje al joven, ¿cómo lo resumiríamos? ¿Cómo lo llevaríamos? Como nosotros como pastoral juvenil, ¿cómo nos aconsejaría llevar el mensaje al joven? O cómo podemos ser santos hoy, nosotros siendo jóvenes en este siglo. Sí, el modo es exactamente el mismo, digamos, las virtudes son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se tiene que ayudar a los jóvenes a entender y a comprender dónde están los verdaderos valores o en qué cosas son importantes para ellos. Si uno no entiende que la vida espiritual es importante, entonces uno no va a entender la pobreza de espíritu, el estar desapegado de las cosas,
Especialmente el capítulo, el Sermón de la Montaña, habla de mirar a Dios, de atesorar tesoros en el cielo, donde digamos, nadie lo puede tocar. Por eso el mensaje para los jóvenes es un mensaje simple, pero al mismo tiempo difícil. Un mensaje simple es que Jesucristo llama a la perfección, que es una perfección que no se logra en un día, sino que es el trabajo de toda una vida, pero que estamos todos llamados, y en la medida en que uno consigue o trata de trabajar en esa perfección y esa santidad, se hace semejante a Dios Padre. Es decir, uno es en el mundo el rostro de Dios. Por eso el joven de hoy está llamado a ser el reflejo de Dios en el mundo. En el Antiguo Testamento o en otros tiempos de la historia habían apariciones, aparecían los ángeles, Dios mismo se manifestaba. En el día de hoy, la gran manifestación de Dios en el mundo tiene que ser a través de las personas que caminan un camino de santidad. Oiga, tengo una pregunta. ¿Usted qué cree de esto de los santos, que son santos patrones de una cosa como decir, a mí me gusta cocinar, quién es el santo patrón de cocinar, o a mí me gustan los deportes, quién es el santo patrón de deportes, etcétera? ¿Qué piensa de esas cosas así? Sí, digamos, la santidad está más allá de eso, ¿no? Sí. El hecho de que las personas adjudiquen a un santo, digamos, una habilidad especial, muchas veces basado en la vida de ese santo, o en lo que le gustaba hacer ese santo, o algún milagro especial que hizo, digamos, me parece una cosa, digamos, buena, que de algún modo tiene a los santos presentes en la vida cotidiana de las personas. Pero uno tiene que saber que la santidad o la devoción a los santos no es una cosa mágica. Yeah. Tú conoces, por ejemplo, el santo para tener novia, para tener novio, digamos, ¿no? San Valentín o algo así. Claro, o San Antonio. San Antonio. La famosa frase, pedirle a San Antonio que te traiga un novio. Digamos, todas esas cosas, digamos, no funcionan de modo mágico. Y la Sí. función principal de los santos en esta vida, si bien uno los puede convertir en patronos de distintas cosas, la función principal de ellos es mostrarnos que ser santo es posible en el mundo en el cual vivimos. Que los santos no son personas del pasado, sino que son personas de hoy, que han tenido una vida como la nuestra, lo único que han decidido escuchar el llamado del Señor que dice ser perfecto como tu Padre Celestial es perfecto. Sí, porque estuve pensando en eso en el otro día y en algún modo me ayuda mucho porque me relato más. Y entonces digo, si ellos los pudieron hacer y son santos, seguidores de Dios, así, yo también lo puedo hacer, porque sé su historia, yo puedo relatar a eso y ahí tengo como una idea de cómo vivir mi vida o cómo hacer unos cambios. Sí, digamos, exactamente las mismas palabras que tú dijiste, digamos, si ellos pudieron, ¿por qué no yo? Son las palabras que cambiaron la vida de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, después de una batalla, quedó herido, tenía que recuperarse la pierna, y leía la vida de los santos, y cuando leía la vida de los santos mientras estaba enfermo en su cama, al final que terminó de leer todo eso, él se preguntó, ¿por qué ellos pudieron y yo no? Ya. Y cambió su vida, digamos, dejó todo y se convirtió en el santo que nosotros conocemos. Ajá. Con el tema de la santidad, tanto ahora, según el lema del Congreso, ¿qué realidad, siendo usted párroco, siendo usted en San José, ¿no? Sí. ¿Cuál es la realidad que ve en la comunidad actualmente? Con respecto a la santidad. Con respecto a la santidad, a la misericordia. Digamos, la gente busca la santidad. Lo que pasa es que a veces uno como párroco no les exige tanto y a veces la gente no se dedica tanto. Pero en cualquier parroquia tú vas a encontrar siempre personas, digamos, grandiosas, personas generosas, personas, digamos, sacrificadas.
que, digamos, hacen un montón de cosas por los demás y que trabajan por sí mismos buscando la santidad. Y esa es una de las cosas que, digamos, que uno tiene que entender sobre la santidad. La santidad no es solamente estar todo el día en la iglesia, no es solamente estar todo el día rezando y no es solamente, digamos, ayudar a los que están necesitados. Es todo junto en la vida de cada uno, de tal modo incorporarlo que cualquier cosa que uno haga mientras camine en la calle, mientras esté en la iglesia, mientras estudie o trabaja, uno puede manifestar esa imagen de Dios al mundo, hacerlo a Dios presente. Muy bien, ¿algo más? Sí, padre, pues tengo una pregunta. Pues, leyendo hubo algo que me llamó la atención, es donde nos dice que usted centró sus estudios en el Nuevo Testamento, especialmente en el de San Mateo. Sí, cuando, digamos, yo hice mi doctorado en Roma, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tú tienes que escribir tu tesis doctoral, no puedes escribir la tesis doctoral en toda la Biblia, ¿no? Sí. Entonces, ni tampoco en todo un evangelio. Ujú. Porque, imagínate, te llevaría años y años y libros y hay que volver a enseñar y a trabajar. Ujú. Entonces, cada vez que alguien elige el tema de la tesis doctoral, primero se centra, ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Estamos hablando siempre en Biblia, ¿no? Sí. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, ¿en qué libro? Los Evangelios. ¿Cuál? Y dentro de ese evangelio, tú te centras en un tema en especial dentro del evangelio. Okay. Una frase, pero para estudiar esa frase y escribir esa frase, tienes que, por supuesto, estudiar todo el evangelio, porque uno de los errores que se cometen en el estudio de la Sagrada Escritura es pensar que la frase existe por sí misma, sola, separada de todo el resto del evangelio. Y no, entonces hay que estudiar todo el contexto. Y el motivo por el cual elegí el Evangelio de Mateo es por el tema de una palabra que aparece solamente de todos los evangelios en el Evangelio de Mateo, que es Emmanuel. Digamos, la palabra que nosotros todos conocemos, con Dios con nosotros, solamente aparece en el Evangelio de Mateo. Es verdad, aparece en el profeta Isaías, ¿no? Sí. Al cual cita Mateo. Pero eso me impactó de por qué Mateo era el único que llamaba a Jesús Emmanuel. Y después con el estudio, digamos, me di cuenta que, digamos, hay un mensaje profundo detrás de eso. Y lo que Mateo quiere transmitir en todo ese evangelio es que Dios está siempre con nosotros. Si, por ejemplo, si tú miras el evangelio de Mateo al inicio, es el que dice, le pondrás por nombre Manuel, Dios con nosotros. Y si lees todo el evangelio y vas al final, las últimas frases del evangelio son, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es decir, otra vez la presencia. Mateo, cuando escribió su evangelio, quería transmitirle a las personas que leían su evangelio que no importa el momento de la vida, Dios está siempre con nosotros. En los momentos felices, Dios está con nosotros. En los momentos de no tanta felicidad y sufrimiento, Dios está también con nosotros. Y eso es precisamente un mensaje que hace falta para todo el mundo, es pensar que Dios te abandona cuando te suceden cosas malas o preguntarse ¿por qué Dios me ha hecho esto? ¿Por qué Dios no está conmigo cuando pasas un momento de dificultad? La enseñanza de Mateo, y eso es uno de los motivos por el cual yo lo elegí, es que no importa dónde estés en el momento de la vida, joven, adulto, anciano, y no importa si estás en un momento de gran virtud o en la caída del pecado, Dios está siempre contigo. Wow. No, pues es un mensaje muy profundo. Yo creo que hoy en día no tomamos tanto en cuenta nosotros los jóvenes lo profundo que es, lo que es esto, lo que encuentras en la Biblia. Solo una palabra así, Emmanuel, es algo muy profundo porque no lo encuentras por toda la Biblia. Y de hecho a mí se me olvidó que yo he escuchado ese nombre antes. Entonces yo como lo descarté de cuenta, pero ahora que lo pienso, sí, como se dice, make sense, que se dice... Tiene sentido. Tiene sentido. Padre, hace hemos estado hablando durante este día de mucho sobre la Biblia y el que el cristiano católico
retome la lectura de la Biblia, retome la escritura. ¿Cuál es la importancia que tiene? Uno. Y dos, ¿por qué cree que el cristiano católico se alejó del mensaje principal que era la Sagrada Escritura? Bueno, primero es importante leer las Sagradas Escrituras. Es San Jerónimo, que dedicó toda su vida a traducir la Sagrada Escritura, él dice que desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo. El conocimiento de quién es Jesucristo y qué es lo que dijo es importantísimo, porque sin el conocimiento no puede haber el amor. Digamos, si alguien le pide a una persona que se enamore de alguien que no conoce, nos va a decir que está loco. Mientras más conozcamos a Jesús, más nos enamoramos de Él. ¿Por qué? Porque Jesús, y eso se hace a través de la lectura de la Sagrada Escritura, ¿no? De saber qué es lo que dijo, cómo Él actuó. Por eso esa famosa frase en inglés que dice, ¿qué haría Jesucristo? ¿No? What would Jesus do? Digamos, es una pregunta, sí, pero y la respuesta a eso solamente se puede encontrar en la Sagrada Escritura. ¿Qué hizo Jesucristo en una situación igual? Entonces, la Sagrada Escritura es importante precisamente por eso, porque es el conocer a Jesucristo, pero también entender que Dios ha hablado al hombre y esa palabra ha quedado escrita, no solamente para las personas de la época de Jesús o para algunas personas, sino para todos, para que todos tengan ese acceso a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha enseñado. San Juan en una de sus cartas dice una frase hermosa, dice, lo que hemos escuchado, lo que hemos oído, lo que hemos conocido acerca de la palabra de Dios, lo transmitimos. ¿Para qué? Para que su gozo sea completo. Entonces, el vivir la palabra de Dios no solamente transforma a las personas, sino también le da la plenitud de la felicidad. A la segunda pregunta, que era ¿por qué los católicos se han alejado? Pienso que espiritualmente vivimos con una actitud minimalista. Es decir, voy a misa los domingos y eso es suficiente. Es decir, hacemos lo mínimo. Digamos, hacemos la comunión, la confirmación y vamos a misa los domingos y estoy bien. Sin embargo, en la misa el domingo se lee la Sagrada Escritura, el Evangelio, se está la homilía, pero nosotros estamos llamados a hacer mucho más. Y precisamente, como en todas las cosas, nosotros tenemos, uno de los motivos también es que la Iglesia Católica es rica en muchas otras cosas, lo cual no significa que no se tiene que leer la Sagrada Escritura. Pero, por ejemplo, la tradición de la Iglesia, la vida de los santos, los documentos de los papas, el magisterio, la Biblia es importantísima, pero a veces, digamos, por el tabú de decir, no, la Biblia es muy difícil de entender, uno necesita ser un experto, entonces la gente dice, no, mejor no la leo. Yeah. O lo que dicen algunos, dicen, no, si lees mucho la Biblia te vas a hacer protestante. Y lo cual no es verdad, digamos. Mientras más uno lea la Biblia, el problema es que si uno encuentra algo que no entienda en la Biblia, digamos, está bien hacer preguntas, lo que pasa es que tienes que encontrar respuesta. Uno cuando lee la Biblia y hay algo que no le parece o que no sabe cómo es, tienes que ir a ver a su párroco o a una persona que sepa dentro de la iglesia y que le solucione todas esas dudas. Buscar la guía adecuada. Claro. Entonces, me parece que esos son los motivos por el cual la gente, digamos, no le lee. Porque la iglesia, la Biblia, ahora en este tiempo que vivimos, está literalmente en la mano de todos. Sí. Porque puede tener una aplicación en el celular donde tiene la Biblia. Sí, correcto. Padre, ya para ir finalizando, ¿algún mensaje, algo que quiera compartirnos? Sí, para los jóvenes, Juan Pablo II decía una frase que creo que marcó la vida de muchos de nosotros que éramos jóvenes cuando Juan Pablo II comenzó a ser papa. Usted todavía no había nacido en el 78. No. Él decía a los jóvenes, decía, no tengan miedo de abrir las puertas a Cristo. Se refiere a, digamos, aventurarse
a abrir el corazón a Cristo, abrir todo lo que uno hace para que todo eso sea transformado por Jesús. Si uno hace eso, digamos, obtiene absolutamente todo lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo: buscad el reino de Dios y su justicia, que se canta en la iglesia, ¿no? Buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto se os dará por añadidura. Si uno busca a Dios, se abre al Evangelio, todo lo demás está dado. También Juan Pablo II decía, refiriéndose a uno de los grandes problemas de los jóvenes que buscan respuestas, que quieren respuestas y que prueban con distintas cosas para encontrar la felicidad. Él decía, sí, digamos, prueban todo, simplemente se han olvidado de probar con lo más importante, que es Jesucristo. Entonces yo pienso que todo joven está llamado a la santidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Padre. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, su presencia. Recuerden, esto es PJ la Radio. De la Arquidiócesis de Los Ángeles. Suscríbanse y denle clic a la campanita.